Hola amigos B2Truckers, bienvenidos a un episodio más del podcast B2Truck. El podcast enfocado en tener, mantener y operar el equipo de transporte buscando la eficiencia kilómetro a kilómetro, logrando que la carga se mantenga en movimiento. Bienvenidos una vez más a este podcast. Isaías, otra vez estamos aquí en el teléfono, en el micrófono, para ver qué podemos hablar ahora. Pues muchas gracias, Sergio, por haberme invitado de nuevo. Ahora sí que es la cuarta edición en la que me toca estar aquí. Y es la segunda temporada, el episodio 1. Ah, excelente. Estrenando temporada. Exactamente. Me parece muy bien. Comenzamos. Este programa es patrocinado por Trailmag, distribuidor de remolques, caja seca, refrigerada, portacontenedores y dolly. Nuevo y seminuevo, con más de 30 años en el mercado nacional. Mexicolven, empresa dedicada a ser un vigía de tu unidad. Líderes en los sistemas de calibración de llantas para camión, tractocamión y equipo de arrastre. Líder proveedor de equipos APU, aire acondicionado a motor parado. Truck E-Commerce, plataforma digital dedicada a la venta de camiones y tractocamiones nuevos y seminuevos. Bueno, oye Isaías, hemos ido platicando sobre varios temas que acontecen. Hemos hablado sobre cómo opera el diferencial, las transmisiones. Hay un tema que me gustaría tocar contigo porque en estos 4 años que yo me separé de vender el camión nuevo, ahora que me acerco y empiezo a ver las tecnologías cómo van, pues se convirtió esto en un buffet. Si ves los trenes motrices de los camiones asiáticos, ves los camiones propios como el DAF en Kenworth, Mercedes ya tiene mucho tiempo hermanando su motor Detroit con su tren motriz, pero ustedes metieron un equipo, le llaman C13. Es el S13. El S13. Mira, yo le estoy poniendo la C de Cristina y es ese de Super. Es ese de Super, sí. O de Suprema, así le dicen también. Hace unos días estaba en una plática con unos muy buenos amigos, con los señores Banderas, transportistas, y con el director ahí de Cajasa. Y comentaba que ya no es la telemetría, la computadora del camión, además de que ya frena cuando hay un objeto, acelera cuando el carro de adelante va viendo variaciones, o ya la automatización es muy similar a la de un automóvil, pero que también ya con el GPS va midiendo cuando hay descensos y ascensos y va haciendo compensaciones. ¿Es así? Sí. O sea, la tecnología actual que tenemos en México ahorita nos permite, por ejemplo, un tren motriz integrado. Uh-huh. Entonces, ha habido ya alianzas entre diferentes marcas para ir poniendo componentes que sean más compatibles entre sí. Por ejemplo, tenemos el caso del S13. Entonces, ahí motor, transmisión y sistema de posttratamiento van trabajando en todo momento de la mano. Entonces, es una transmisión que está hecha para ese motor como tal. Esa la tenemos montada en los tractocamiones. Pero también, si vemos del otro lado, tenemos el mismo producto que viene siendo el tractocamión, el LT, y este también puede venir con Cummins y transmisión Eaton Fuller Endurance, que ellos también ya tienen un joint venture para trabajar de la mano y hacer que sea muy compatible la transmisión automatizada con el motor. El chiste del trabajo conjunto de estas marcas es generar ahora sí que transmisiones automatizadas o trenes motrices que tengan una capacidad de respuesta muy buena, muy esperada. Que se sienta que el camión casi meta los cambios solito, haga todo de manera autónoma. Muy autónoma como tal. Ahora sí que en el transporte, pues todo tiene tendencia a eso, a la automatización. Entonces, es un choque fuerte que hemos tenido con los operadores. No, y el mercado secundario está colapsado con eso. Exactamente, pero todo va para allá. Entonces, es algo que no podemos evitar. Aquí en México tenemos mucha idea acerca de esas transmisiones automatizadas o de este tipo de sistemas, pero en Estados Unidos la mayor parte del mercado es así. Tenemos el primer paso que fue
de la transmisión manual a la primera automatización, que fue con la Autochief, que tenía pedal de clutch y los cambios hacían solos. Esa transmisión, me acuerdo que el problema que tenía es que si apagabas el motor y se te olvidaba ponerle en la N de neutral, se ciclaba y entonces se neutralizaba y daba mucho problema, pero era por operación. Luego brincó a la Ultra Chief y la Ultra Chief ya no tenía pedal de clutch y tenía ciertas... dio problema por el tipo de grasa que había que poner, que no se le ponía, se recalentaban los arneses internos y pues mientras estuvieras en zonas muy bien soportadas, la transmisión se rescataba, pero había zonas donde si te quedabas era grúa. Y después de ahí brincamos a la automática. ¿Ya no son mecánicas automatizadas o siguen siendo mecánicas automatizadas? Bueno, aquí hay 3 cosas que tenemos que tener en claro. Bueno, 3 tipos de transmisión. Ajá. Está la mecánica estándar, Ajá. está la que es automática y está la automatizada. Lo que es la mecánica estándar y la automatizada son muy parecidas porque el funcionamiento mecánico interno es muy similar. Nada más que en la automatizada podríamos decir que está, vamos a decirlo, robotizada. Ajá. En vez de que tú tengas... el clutch y el bastón. El clutch, el bastón y todo eso, tienes un robot o un elemento electrónico que es el que se va a encargar de sustituir lo que haría el operador con la mano y que haría con el pedal del embrague como tal. Y todo eso en base a un cerebro que está conectado a los demás cerebros o a los demás módulos que tiene el tractocamión. Entonces, esa se podría decir que es una automatizada. Las automáticas sí son diferentes. Esas no tienen engranes. O sea, sí tienen engranes, pero los tienen acomodados de diferente manera. Tienen embragues o clutch, pero los tienen internamente para ir metiendo los cambios. En vez de tener el embrague, tienen un convertidor de torque. Entonces, funcionan más con sistemas hidráulicos internamente. Esas sí funcionan diferente como tal. Pero lo que es la estándar o mecánica y lo que son las automatizadas, podríamos decir que son parientes o son primas. Hay unas que nacen, por ejemplo, como por ejemplo la Ultra, nace mecánica y después se hace una serie de adecuaciones para volverla automatizada. Y por ejemplo, hay otra serie de transmisiones que esas nacen automatizadas como tal. Desde su diseño, desde abajo hasta arriba, son automatizadas como 90% tal. Del mercado en Estados Unidos es automatizado, ¿no? Sí. ¿Y en Europa? En Europa. ¿Tendrás el dato? De Europa no tengo el dato. Ok, a ver si lo podemos debe tener. ser también muy elevado para allá. Aquí en México es donde tenemos mucha resistencia a esas tecnologías como tal, lo cual pues implica un problema porque pues ahorita todos los que fabrican transmisiones pues lo que quieren es utilizar las líneas para seguir fabricando automatizado como tal. Entonces ya han ido reduciendo la variedad de transmisiones mecánicas o estándar que se pueden ahorita comprar como tal en un camión nuevo. Y Fíjate, cuando yo vendía, tenías que subirle $5,000. No era la transmisión en sí. O sea, cuando tú ponías la Ultra Chief o la Endurance, que todavía tenías que poner ya sistema de ABS de 6 canales. O sea, ya todo tenía que crecer porque ya necesitabas más robustez en tu protocolo para poder llevar señales, calibraciones, en lo que era el sistema BOAR. Entonces, ya tenías, y hoy en día te sale $5,000, según entendí, pedir un estándar, que no dependería de tanto, pero es más cara porque se hacen menos. Sí, incluso, o sea, los precios tengo entendido que ya se están emparejando, más bien. O sea, ya es muy parecido, o están tratando de que sea muy parecido pedir un estándar que pedir una automatizada como tal. Creo que ya ahorita de Eaton, al día de hoy que se está grabando este podcast, ya nomás fabrica la RTLO 20918B. Como cuando si fuera antes estaba la 16, antes estaba la 18, ahorita ya nomás está la opción de 20. Y eso el clutch te eleva a $70,000 porque ya es un clutch de 2,050 libras
O sea, todo se encarece, ¿no? La campana, todo. Todo eso se encarece como tal. Y pues bueno, o sea, lo que les hemos comentado aquí en el podcast, principalmente a los operadores, es la necesidad pues de estarse actualizando sobre esto, porque es algo que no podemos detener como tal. Y no es de que sea mejor o peor, simplemente es, como decían, es lo que hay. Es lo que hay y es lo que se viene y es lo nuevo como tal. Tenemos pues choques muy fuertes, principalmente por eso que tú has estado comentando. Los nuevos camiones ya tienen tecnología que, por ejemplo, te permiten leer la orografía del camino, lo cual hace que el control crucero predictivo sea muy eficiente como tal. Anteriormente, ¿qué le decíamos al operador? Operador, tú maneja tu unidad normalmente. Cuando vayas en plano, utiliza el control crucero para que economices más. Cuando agarres una subida, hay que apagar el control crucero, tomar el control con el acelerador. En las bajadas utiliza de esta manera el freno de motor, estas situaciones. Ahorita, con estos sistemas nuevos de telemetría que alimentan a motor y transmisión de información del camino, pues casi le decimos al operador, oye, el control crucero se usa casi en todo momento. Se usa para planear, se usa para subir, se usa para bajar. Entonces, ¿qué sucede? La transmisión puede tener visualizado cómo es que se viene el terreno y en base a eso adecuar sus retrocesos o sus cambios ascendentes. Puede adecuar la aceleración, puede adecuar cómo va a ser la inyección en la subida, cómo va a ser el freno de motor en la bajada. Tú puedes incluso programar a qué velocidad quieres bajar con unos botones nuevos que les pusieron. ¿Traen en tu tren motriz propio, traen retardador o eso nada más los asiáticos? No, más bien los europeos. Los europeos traen retardador. Hidráulico, ¿verdad? A la transmisión. Es una chulada. Sí, sí es bueno. Y vamos entrando al primer tema. Los frenos. ¿Cuándo te quedas sin frenos? Bueno. Ese tema es muy, muy normal. Cuando yo veo un carambolazo de los que se dan y dicen es que se quedó sin frenos. Ok, dicen que se quedó sin aire. Caray. Eso yo tengo. Sí te puedes quedar sin frenos, pero puede ser por el desprendimiento de la balata, por hacer mal los frenos. Porque cuando se queda sin aire el camión, ¿se amarra el freno o no se amarra el freno? Bueno, eso es un mito como tal. ¿Qué sucede? La mayoría de la gente que no está metida en este tema del transporte pesado pensará que si un camión se queda sin aire, se queda sin frenos. Lo he escuchado de gente que no está en el medio. Ajá. Pero yo creo que... Hasta los que estamos en el medio tenemos las dudas. Sí, entonces, la mayoría de los que estamos en el medio sabemos que el camión necesita aire para desfrenarse. O sea, su estado normal es estar frenado. Tiene sus dos cámaras de frenado. La de atrás es la de parking, donde tiene un resorte de poder, que al momento de que se queda sin aire, el diafragma se amarra. Deja de empujar, el resorte se abre y el vehículo se amarra. ¿Qué es el mentado parking? Cuando nosotros jalamos la válvula, la amarilla, se escucha un estornudo del camión de... Ahí lo que está haciendo es que está liberando los frenos. O sea, al momento de que libera el aire del freno, se abre el resorte y se aplican como tal. Se aplican dentro del tambor y queda el vehículo frenado. Cuando el operador va a quitar el freno, presiona la válvula, se inyecta aire en la cámara de frenado, se retrae el resorte de poder y eso hace que el freno de parking se libere como tal. Entonces, el estado natural de un vehículo sin aire es frenado. Y luego está la cámara frontal. Esa sí es la cámara donde están los frenos de servicio. Que es así, al momento de que tú pisas el freno de servicio, el freno normal, se inyecta aire para aplicar el freno. Ajá. Entonces, el 80% en los ejes motrices y el 20%, el 10% en el eje delantero, ¿no? Exactamente. Entonces sí, se queda sin frenos el vehículo, principalmente cuando no estamos utilizando bien el retardador, el freno de motor, estamos usando mucho el freno de servicio. ¿Qué sucede? Las pastas se empiezan a tocar, es un material que está haciendo fricción y si la fricción es demasiada, tienden a calentarse al punto de que se funden. Entonces, si se llega a fundir la pasta
pasa de ser un material cerámico a ser un material cristalino. Y el material cristalino no agarra, no tiene tiene un coeficiente de fricción adecuado contra el interior del tambor, contra el metal. Ahí es donde se pueden perder los frenos. Entonces, por eso hay videos ahí que pueden ustedes ver en internet donde el vehículo se queda sin frenos y se va y se va y se va y se va hasta que encuentra una rampa de frenado o agarran cerro o ocurre un accidente. Pero entonces, no es porque no hay aire. Ajá, no es porque se haya quedado sin aire, vaya. Sí, también fíjate que en algunas especificaciones nosotros cuando recibimos ciertos modelos me tocaba con que, oye, el camión ya en full no frena. O sea, sacabas la válvula y se seguía yendo. Y era porque había algunos carros que nada más traían 2 cámaras, no traían 4, no traían en los 2 ejes, con una se hacía todo. Entonces es importante cuando reciban los camiones revisar que venga especificado para las cargas mexicanas, porque bueno, en Estados Unidos las cargas son muy livianas y necesitan menos capacidad de frenar. Cuando se hace el spec del camión es donde se define eso. Exactamente. Entonces, lo ideal es de que, al menos para aquí, para aplicaciones de México, o sea, tenga sus 4 cámaras traseras de frenado como tal. A mí me pasó en algún modelo y también me tocó ver carros asiáticos que no venían, o sea, son de 13 litros, vienen para una capacidad y entonces nada más es revisar esa parte. Oye, y el mercado secundario, ¿cómo hacer para que la empresa, tu empresa o la fábrica, le dedique tiempo? Porque ustedes dedican mucho tiempo a capacitar a operadores que compran los camiones. O sea, yo veo que suben en Instagram que le dimos curso a innovativos y trae, creo que 30 mujeres operadoras, ¿no? Un poco más. Ahorita 8. 8. Y entonces Pilot trae más mujeres. Pilot es la que trae más. Y creo que es muy buena opción para ellas la automatización. Pero ¿cómo pueden tomar conciencia para ir acercando al mercado secundario? Porque en 6 años esas unidades van a empezar a estar en el mercado y la resistencia es muy, muy grande. ¿Qué han pensado ustedes como distribuidores y como fabricantes de producto de poder concientizar el mercado secundario, que es parte de la línea? Ok. Una pregunta complicada. Sí, no. Es que se fue perdiendo. A mí, en una empresa que vamos a empezar a salir con Ultra Chief, que además ya está descontinuada, ¿qué concientización va a haber para poder atacar un mercado con 10 años? ¿Y qué voy a hacer? Cuando además Eaton ya no es Eaton, ahora Eaton es una parte de Cummins, igual que Meritor. Entonces ya no hay una bolsa que tenga dinero para concientizar o para que... Sí, me cachas, ese problema es grande. Pues ahí lo que nosotros hemos estado haciendo, principalmente, una parte es lo de las pruebas de campo. O sea, demostrar mediante resultados numéricos cómo estas nuevas tecnologías de automatización pueden hacer que tú ahorres combustible como tal. Y no es poquito, o sea, sí es una cantidad representativa fuerte. Entonces, las calibraciones, hoy es una guerra electrónica, porque todo es protocolo, todo es información, ida y venida de datos. ¿Cuántas computadoras tienen hoy en día los camiones? Pues puedes tener computadora para la transmisión, Ajá. Puedes tener computadora para el motor, computadora de cabina, puedes tener la computadora del ABS, puedes tener la computadora del clúster, por ejemplo, y esas son así como las que vas a ver más clásicas como tal. Entonces, ahí puede haber siempre hay una comunicación conjunta entre esas computadoras que se le conoce como la Red CAN o el J1939 o el multiplexado. Siempre que escuches hablar de esos temas, estás hablando del mismo protocolo de comunicación interno.
Que ese protocolo de comunicación es el que comentábamos en episodios pasados, que si tú lo modificas, lo alteras, te cuelgas o generas una estática en ese protocolo, puedes generar problemas en el funcionamiento o la comunicación interna de las computadoras como tal. Ok. Sí, es que ahora es la electricidad es más importante que la mecánica. Sí. Bueno, no es que sea más importante, pero te hace más fallas por una tierra mal conectada que por un... Y ahora todos los camiones, 4 baterías a fuerzas, ¿verdad? Y de ciclado cada vez más profundo. Ya no puedes poner baterías, no digo la marca porque luego se me sienten, de las que le metías el multiplexado y se inflan, se abofan y te duran nada, ¿no? Sí, o sea, lo ideal es tener mucho soporte en la parte eléctrica. O sea, sí es más importante ahorita, por ejemplo, que un técnico tenga mucha más formación en la parte eléctrica como tal. Ahorita el voltímetro es como el estetoscopio del doctor, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por toda la electrónica que ya tienen las unidades como tal. Todo el sistema multiplexado ocupa una parte muy importante en el camión. Cualquier operador que trate de hacer un puentecito, una conexión, va a alterar la velocidad, va a alterar cualquier constante que necesita el camión para actuar y va a traer problemas. Uh-huh. Lo mejor es que ustedes pusieran puertos de donde conectarse, porque si un operador sale con su camión y quiere poner una cosa, pues va a tener que ir a la agencia a pedir con el especialista y a pagar $1,000 por hora para hacer esa conexión. ¿No sería más fácil que hubiera un puerto de donde poder tomar corriente? El camión ya tiene ciertos puertos como tal. Hay unos botones que se pueden configurar ahí al momento de hacer el spec, donde esos botones no tienen nada asignado como tal. Inclusive dentro de las propias botoneras tú te vas a dar cuenta que hay lugares donde puedes colocar botones. Lo ideal es que un eléctrico que sepa de ahí saque la línea de ese botón o se agarre de uno de los botones que ya están previamente instalados, se vaya a la caja de fusibles, ponga su fusible, ponga su relevador, ponga su línea, que sea directo de baterías para que no se cuelgue de una línea que no debe de ser. Incluso para el tema de GPS también ya hay puertos especiales. Esas como son broncudas. O sea, yo a cada rato tengo problemas porque además como que es una constante. Meten 3, 4 GPS hoy en día en cada camión, ¿verdad? Sí, las mismas necesidades logísticas y de seguridad del cliente hacen que el vehículo tenga 2, 3 GPS, los que sean necesarios, pero también hay que tener mucho cuidado con la instalación de estos GPS. Es muy importante que se haga una instalación profesional con conexiones bien, que no sean el clásico trenzado con los dedos y cintita negra, porque todo eso genera problemas al momento de operar la unidad y los genera desde que la unidad es nueva. Sí. Yo creo que tanto agencias que nos estén viendo o dueños de camión que nos estén viendo, yo creo que a todos nos ha pasado. El hecho de que sale la unidad nueva y luego te avienta esos problemas eléctricos que se ven luego al momento de que le instalas un GPS. De cajón, los seguros ponen uno para recuperación. Uh-huh. El cliente pone otro para sus controles. Uh-huh. Normalmente la agencia o la fábrica regala uno para llevar el monitoreo de los carros que va pasando y poder tomar decisiones. Exactamente. Entonces sí es un mundo de satélites. Yo hace poco vendí un camión con casi 18 años de uso. Me dio mucha pena porque me lo estaban pagando, sale el sobrino del cliente. Yo estábamos en la Duraznera, no estaba llegando a la López Mateos y Periférico cuando ya se había quedado. Le pedí a Víctor Núñez que fuera a rescatarlo y fue un satélite muy antiguo que estaba olvidado y que no era de este cliente, era de el primer dueño del camión que ahí se había quedado y ese fue el que Dejaron el bien que hizo, escondido. pero pues fueron 4 horas,
4 horas de desarmar todo el tablero y encontrar el problema. Okay. Entonces, sí, el satélite es todo un caso y me imagino que todo lo que le ponen hoy en día a los camiones, ¿no? La cantidad de luces, la cantidad de pantallas, foquitos, focotes y el consumo de foco. Todo lleva a una misma. Exactamente. Tocando un tema, cuando un camión... Yo tengo una teoría que me acaba de decir un amigo mío que le tengo mucha fe, Alejandro Villalobos. Yo le decía, oye, cuando un camión se incendia, es por las conexiones eléctricas. Es el dueño del camión que te digo que me falló. Uh-huh. Y le digo, por eso se prenden los carros. Y él me hizo él me comentó algo. Él no cree que sea por las instalaciones eléctricas, ni por el multiplexado, ni por todo lo nuevo del camión que haya una inflamación. Él piensa, y él me comenta, que él lo que hace hoy en día, que cuando compra diésel, saca una muestra en una tapa de garrafón y pone un cerillo junto al diésel. Si la flama se pone nerviosa y oscila, es que ese diésel trae, ¿cómo se llama?, gasolinas, alcoholes. Y si la flama no se mueve y queda perfecta, estática, es un diésel puro. Dice que cuando él ve que la flama, entonces no compra ese diésel, porque ese diésel tiende a arder. Porque tú sabes que el diésel le puedes meter una estopa prendida y se va a apagar. Pero hoy en día, cuando él ha tenido, por un caso que él vio, que era el diésel, pues, ¿cómo le llamaremos? El combustible adulterado, modificado. Uh-huh. Bueno, hay algo interesante. La manera como se podría determinar eso es directamente haciendo un análisis del combustible como tal, en un laboratorio. Si tú haces el análisis, ahí te van a decir qué son los elementos que trae. Ajá. Entonces te van a dar ahí pues la viscosidad, cuánto azufre trae y también si trae elementos que no son los indicados para el diésel. Te va a dar toda la química como tal. Yo no sugiero para nada acercar flamas al diésel como tal. Eso es una creencia de que dicen, mira, yo aquí tengo combustible diésel, agarro un cerillo, lo prendo y puedo hasta hundirlo adentro y se va a apagar. Bueno, ¿qué sucede? En los combustibles, lo que se prende o lo que se quema no es el líquido como tal. Lo que se enciende son los vapores que emite. Entonces, ¿qué pasa? A temperatura ambiente, la gasolina o el alcohol están volatilizándose muy rápido y están generando esos vapores como tal. Entonces tú le acercas una flama y esos vapores se encienden. Uh-huh. Y mientras estén emitiendo esos vapores... Dije, en una tapita no en el tanque. No hace el estudio en el tanque, lo hace afuera, cuando le van a dar muestrea de esa manera. Sí. ¿Ahí qué sucede? De todo, fíjate, en el camión, de todo el diésel que entra al sistema de combustible, nada más un 7% o menos es lo que se inyecta. El otro 93% da vueltas por el motor y cumple con otras funciones, que son lubricar los inyectores y la bomba y también enfriarlos. Uh-huh. Entonces, cuando regresa el diésel al tanque, ya no regresa a la misma temperatura, regresa caliente. Al momento de que cae caliente, se empieza a calentar el diésel dentro del tanque y empieza a generar vapores. Entonces, ahí, en esa situación, ahí el diésel sí puede encenderse como tal. ¿Por qué? Porque el diésel ya está calentado, ya está generando esa emisión de vapores como tal. Yo me acuerdo mucho de una vez que estábamos haciendo una prueba de campo y estaba el operador ahí echándole diésel en el autoconsumo y fumando. Y sí me comentaba eso de, no, pues es que, a ver, ingeniero, el diésel no se enciende así. El diésel no, pero los vapores sí. Pero los vapores sí, y ese diésel ya está caliente. Entonces hay que tener mucho cuidado en el aspecto de acercar flamas a cualquier tipo de combustible como tal. Entonces, yo lo que sugiero es esa situación. Si tú traes duda del diésel, mejor haz el estudio en un laboratorio como tal. Entonces, esa es mi sugerencia como tal. No acercar flamas para nada. Hablando hace poco también de otra, estuve platicando con gente
que tiene muchos frenos de disco. Uh-huh. Y yo tuve muchos conflictos con el freno de disco, porque siendo para mí el freno que te daba mayor longevidad, tuvimos ciertos problemas. Y me cambié de diésel a frenos, pero ahorita me acordé, fue en las mismas visitas que hicimos. Y le platicaba yo a esta gente de Mecánica Tech, oye, cada vez que ponía yo frenos se iban. Me dice, no, lo que pasa es que el freno de disco va con masa de hierro. El freno de disco con masa de aluminio lleva mucho más mantenimiento, y entonces si no le das el mantenimiento, la masa se gira y se van. Uh-huh. Entonces me puse a revisar ciertas formas, y es por la cantidad de peso. O sea, en México el peso es muy superior al de Estados Unidos, y entonces todo se agrava, y fíjate, un detalle tan fácil, ya hubo gente que entendió que era por la masa, además de que, bueno, no usaban el freno de motor, porque pues el camión para de una manera más efectiva. Sí. Pero es un punto importante, y chécalo en tus registros, porque uh-huh. vale la pena revisar eso. Yo sigo pensando que todo lo que es tecnología ayuda. Sí. El freno de disco es un freno que es más eficiente y es más seguro como tal. ¿Qué sucede? Si tú, por ejemplo, ves un freno de tambor, cuando tú vas usando el freno de tambor, el freno se va calentando, el tambor se va calentando. Como sartén. Como sartén. ¿Y qué decíamos de los materiales cuando se calientan? Se van dilatando. Entonces, conforme el tambor se va dilatando, el freno se va expandiendo y se va alejando poco a poquito de la pasta. Ajá. Para que entre más... Bueno, te tiene sí, más... O sea, tiene más distancia entre pasta y tambor. Ajá. Porque hay una dilatación. Sí. ¿Qué pasa con el freno de disco? Tiene el disco en medio y las pastas aquí. Conforme tú vas frenando, el disco se va calentando. Y al momento de que se va calentando, se va acercando más a las pastas. Ocupas menos haz de luz para poder tener Exactamente. el contacto. Entonces, uno va ampliando su luz y el otro va reduciendo su luz como tal. También el freno de disco tiende a enfriarse más rápido. Tiene canaletas entre los discos que conforme va girando va haciendo un enfriamiento como tal. Como tú comentas, hemos visto que es un freno que te reduce muchísimo la distancia de frenado, y a veces el operador abusa mucho de esa parte. Dice, pues es un freno bien eficiente. Disminuyen su uso en el freno de motor. Ajá. Cosa que no debería de pasar. O sea, tú en las bajadas deberías de utilizar el freno de motor como si tú utilizaras un freno de tambor. Si tú vas utilizando el freno de servicio y traes el de disco, puede que utilices menos el freno de motor, pero eso implica un problema. Más gasto de balatas. Te vas a acabar más rápido las pastillas. Sí. Ahí en el freno de disco les llaman pastillas al material de fricción como tal. ¿Y qué pasa con el tren si no lo tienes con pastas y sigues con tambores? Frena más rápido el camión que todo el... Ajá, de manera más eficiente. Entonces, ¿qué sucede? Le estás cargando más la mano al tractocamión. Entonces, yo me he topado con gente que regresa a tambores, cambia masas y regresa a tambores. Puede ser por esa situación, pero a mi ver es un tema de capacitación como tal. O sea, de decirle al operador, oye, ¿sabes qué? Esta es la manera eficiente de usar el freno de motor, utiliza de tal manera, sigue utilizando tu freno de servicio como si utilizaras el de tambor. Entonces, no te apoyes tanto del freno de servicio, sigue utilizando freno de motor. Las estrategias para el mercado secundario es pues principalmente capacitación. Entonces es muy formal muchas veces la capacitación que recibe un cliente que compra nuevamente su unidad en la agencia. Ajá. Entonces la agencia normalmente te va a dar una capacitación y capacitación para tus operadores. Pero a veces eso es una práctica que no es tan común en el mercado secundario. A veces cuando tú compras un camión en un lote de camiones o cuestiones así, pues no tienen capacitadores para tu operador. Ajá. Entonces, es por lo que normalmente se van por temas mecánicos. Pero esos
camiones mecánicos, pues cada vez se van reduciendo más. Entonces, mi idea, o lo que yo sugeriría, principalmente es eso, o sea, para evitar esa barrera que existe entre la resistencia al cambio, entre operador y nuevas tecnologías, es capacitación, básicamente. Y no nomás al operador, sino también a los técnicos. Entonces, todo se va a volver más eléctrico como tal. Entonces, las personas que venden camiones en el mercado secundario sí tienen que ver la manera de capacitar a estos nuevos usuarios en estas nuevas tecnologías. Sí, y hay otra complicación también. No se vende mucho el camión en tu zona. Normalmente, por ejemplo, yo mi 80-20 es Manzanillo, Michoacán, Veracruz, y el 20 es de aquí mismo. Entonces, eso todavía agrava un poquito más el poder capacitar a la gente. Pues sí, o sea, prácticamente, pues ahorita para temas de capacitación, pues también hay muchas tecnologías. Este tipo de podcast también, o sea, nos sirven a nosotros para capacitar a la gente, para enseñarle de cosas nuevas, o como en capítulos pasados que hemos tenido, el tema de eliminar ciertos mitos. Ajá. Entonces, ahí en la agencia, por ejemplo, también tenemos programas de capacitación en línea. O sea, para que no tengas que estar presencialmente puesto en la agencia como tal. Ahorita la tecnología te da para eso. Ayuda bastante. Ayuda bastante. O sea, un operador puede tomar una capacitación en su camión en el lugar donde esté. ¿En qué canal lo pones? En YouTube, por YouTube, ejemplo. pero ¿cuál sería el programa? O sea, donde tú puedes dar los cursos o donde tú los tienes grabados. Los tenemos grabados en un canal que es privado. Ajá. O sea, no están así como que al público en general. Están abiertos. Necesitas la liga exacta. Ajá. Entonces tenemos capacitación, pero hay que registrarse para tener tienes los que pelos de la acercarte. burra, a ver quién entra. Tienes que registrarte y entrar a esa parte. Ok. Entonces, perfecto. Esa es una situación que tenemos ahí. O sea, que sí te damos la capacitación, pero te tenemos que dar la liga como tal, para que tú la ¿Algún veas. otro canal que hayas visto tú donde pueda meterse la gente hoy en día así con libertad, o valdría la pena empezar a buscar tutoriales para irlo subiendo en el canal de nosotros? Sí, podría ser tutoriales, subirlos en este canal. Ajá. O sea, esa sería una buena aportación, vaya. Con esto de la suspensión delantera, hoy en día cuando vienen los clientes y revisan, me he topado con el problema de que una cosa es tener algo libre de mantenimiento, a otro que no es lo mismo libre a no supervisar la pieza. No es libre de revisión. Exactamente. Fíjate, el eje delantero es lo primero que yo mando ahí con mi amigo Enrique Sandoval. Yo recibo el camión y lo mando con él. Lo primero que hago es revisar pernos, revisar brazo, revisar fugas de aire y el torque. A todo el mundo se le olvida que hay que hacer torque de perchas. La percha va, por todo el trabajo que va teniendo, va sufriendo, ¿cómo se llama?, presión y contrapresión, y va requiriendo un torque, son 290 libras a las que hay que poner para que la percha, que es de donde te controlas la dirección, siempre esté al ras. Pero luego me topo con que me dice el operador, es que el camión, entre 40 y 60 kilómetros, las llantas me vibran. Uh-huh. Y un día platicando con el buen amigo Enrique, me hizo entender, de hecho lo he invitado aquí al podcast a ver qué día viene con nosotros. Yo le comentaba a Enrique, oye, fíjate, ¿qué hago? ¿Son los pernos o es la grasa? Me dice, es todo, es el mantenimiento. Pero de los últimos 10 años para acá ha habido ciertas homologaciones, y si tú ves los birlos de donde entran los tambores y luego donde entra el rin, todos tienen un haz de 1 milímetro, 1,5 milímetros. Entonces,
lo que hace unos centradores. Y son unos centradores que pones arriba y abajo, son 8 birlos, 2 de ellos, los pones y entonces haces que el tambor, que tiene una medida, entre perfectamente y luego el rin y quedan perfectamente bien centrados, como cuando tú los armas en la planta, como son robots, simplemente quedan perfectos. Aprietas y evitas ese problema. Con 2 centradores, hay también para la parte trasera, y son rectos. En la parte delantera sí tienes una parte, puede ser recta o achaflanada a 7 grados, y luego tienes el ajuste para... Pero tú poniendo eso, te quitas ese problema, y claro, no olvidando que el eje delantero, para engrasarlo hay que levantarlo, para que la grasa entre por abajo de las canastillas o de los valeros. ¿Habías oído de los centradores tú? De los centradores, no. Pero tiene su lógica, o sea, como tal. Entonces, si es una medida para que el ring quede bien centrado Ring y tambor sobre... quedan perfectamente centrados. Yo no le veo problema. Sí. De lo que comentabas del torque de las perchas, sí, se tienen que torquear cada determinada cantidad de tiempo. Inclusive cuando la unidad sale de la planta, se hace un torqueo de la unidad como tal, en cuanto a las abrazaderas U. Ajá. Y de cuando sale de la planta a cuando llega al distribuidor, a la agencia, obviamente previa. hace un viaje. Ajá. Y en ese viaje el vehículo está sometido a vibraciones. Esas vibraciones hacen que vuelva a sentar. Entonces, cuando tú llegas y checas las abrazaderas U, pues ya están ligeramente más flojas del torque inicial que le dio la planta. Y eso es por la vibración inicial, de cuando se arma a cuando llega al dealer. Entonces, ahí es donde se tiene que hacer otra vez otro retorqueo. Es muy importante no brincarse ese retorqueo otra vez. Fíjate, hace mucho tiempo, siempre en cada podcast siempre digo, cuando yo empecé, hace 30 años, parezco viejito, ¿verdad? Ahorita que estoy cumpliendo 60 años ya más. En la función que había que hacer cada 80,000 kilómetros era reapretar el chasis. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se usaba grado 8 y tú venías y dabas el reapriete a todo. Después, si no estoy mal, el primer camión que usó remache tipo construcción fue el Kodiak. Te hablo del 90, 92, 93. Y luego ya entró la tornillería Hawk, libre de mantenimiento. Entonces, eso eximió que revisaras cada 80,000 kilómetros el reapriete. Sí. Volvemos a lo mismo. El libre de mantenimiento no es libre de supervisión porque no todo lleva remache Hawk. Exactamente. Y necesitas, en donde no hay remache Hawk, poder hacer el reapriete, que es la parte de suspensión trasera. Otro tema, a ver, el secador de aire de un camión, ¿para cuántos tanques de aire está hecho? O sea, tú tienes un secador de aire. Ajá. Ese secador de aire, ¿para cuántos tanques de aire? Para darle servicio, ¿a qué unidad está hecho? Va. El secador de aire es un elemento que, para empezar, lo primero que tenemos que saber es que tiene un 97% de eficiencia. Ajá. Quiere decir que de esa cantidad de aire que mete hacia los tanques, un 3% sí va a traer algo de humedad. Ajá. Eso no te exime de estar haciendo el drenado como tal. Te está apoyando a que estés haciendo el secado. Ajá. Pero tienes que tú estar haciendo el drenado diariamente de los tanques. De los 2 tanques. Ajá. Entonces, este elemento también tiene una vida útil y se termina. Esto es importante recalcarlo porque ya no es tan seguido, pero anteriormente, o sea, cuando empecé en todo este rollo del soporte de los camiones, era muy común que tú visitabas a un cliente, revisabas el camión, revisabas el sistema neumático y traía el secador original, el de fábrica. Ajá. Así, ya llevaba 3, 4 años la unidad operando y tenía el mismo secador. Ajá. Entonces, ese elemento se cambia. En lugares donde hay mucha humedad, lo ideal es cambiarlo 2 veces al año. Cada 6 meses. Cada 6 meses.
Y en lugares donde tú trabajas, vamos a decir, en lugares donde no hay muchísima humedad, que estás más en desierto, en zonas secas, lo puedes cambiar una vez al año, pero hay que cambiarlo. Ajá. Adentro lo que tiene el secador es un montón de bolitas de estas de sílice, Ajá. que esas, en cuanto va pasando el aire, lo va absorbiendo toda esa humedad. El secador también se autolimpia, que es cuando haces estornudo y saca el aire y saca la humedad hacia abajo. Pero llega un momento en el que sufre una saturación. Entonces, va haciendo sus ciclos. Cada vez que se llena el tanque de aire, lo que es el gobernador va a cerrar el paso de lo que es el aire hacia los tanques. Ajá. Y en ese momento manda una señal para que el secador se autolimpie como tal. Entonces, te sirve bastante ciclos como tal. Te digo, nosotros nos basamos más en meses y en aplicación Nada para más hacer que el cambio. Acuérdate que si yo ando en sencillo, le estás anexando un tanque más. Ujú. Pero si andas en full, le anexas 4 tanques más de condensación. Pues necesita... Porque todo queda conectado. Entonces tenemos fallas en las válvulas de suspensión o en los ABS. ¿Por qué? Porque es más necesario la purgada que dejarle todo al secador. Hoy en día ya meten unas válvulas mecánicas en los tanques, no sé si con unos rosetones de Stemco, son que por sobrepresión avientan. unas electrónicas. Sí. Esas- La electrónica Ajá. la trae Vigía, Mexicolven. Ellos traen una que se conecte cada hora. La Stemco no va conectada, es por carga, como la del secador. Ok. Pero todo lo que le puedan poner ayuda mucho. Porque de Exactamente. repente, cuando llegas a vender el usado, viene contaminado todo. O sea, fan clutch, viene Sí. frenos, hasta la transmisión llega a Sí, contaminarse. a veces lo que le comento a los operadores es a veces uno no tiene la idea de hasta qué punto afecta el tema del aire en el camión. Y empiezas a hacer un recuento de todos los elementos que necesitan aire y que son las bolsas de la suspensión, Sí. los frenos Suspensión de cabina y de camión. y de camión. Ajá. El asiento donde vas sentado. Sí. Necesita aire para todo el tema de la Acomodarse, altura. lumbar. El fan clutch, Ajá. la corneta del camión, todo lo que son, por ejemplo, los sistemas, Las electroválvulas. las electrovol. Que van abajo en el chasis. Esas también fallan mucho los O-rings. Sí, y el problema de eso es de que, o sea, no nomás es humedad lo que está viajando por el sistema, es humedad con aceite condensado. Entonces, una mezcla o una emulsión de agua con aceite. Y todo lo que tiene que ver con el sistema neumático tiene una serie de diafragmas adentro, que son los que están controlando el paso o el cierre de los estos elementos. O-rings. O los O-rings. Esos son los que se terminan picando. Entonces, por esa razón es que es súper importante estar haciendo el drenado del aire como tal. Sí, ¿no? Es una bronca esto del mantenimiento, de decir libre de mantenimiento, pero no libre de No supervisión. libre de supervisión. El cofre es otro. El cofre, cada cofre tiene su manera de darle mantenimiento. Tienes los tensores en la parte del frente y tienes además donde va a soportar la acción. En el Prostar, pues es en el radiador, en el Kenworth va directo al chasis con un amortiguador que tiene un seguro. Cada uno tiene su forma de darle mantenimiento, pero no se le da. Entonces van desgastando y lo que van haciendo es le van poniendo a los soportes o a las guías gomas, o les van poniendo trapos, o les van poniendo cámaras. Pedazos de manguera. Exactamente, ¿no? En vez de darles un ajuste, y de esa manera evitas todo eso. Sí, o sea, el cofre es un elemento que está sometido pues a mucho trabajo. Ahora sí que recibe mucho la fuerza del aire al frente, tiene que soportar su peso cuando lo abres. ¿Sí sabes por qué el balanceo hace que cueste mucho trabajo? Antes los cofres llegaba un aironazo y se cerraban. No sé si te acuerdas cuando estarías muy pequeño, pero tú muy, muy pequeño, Sí. pero como estuviste muy metido No, y en esto, estaban muy pesadísimos. metían un palo
Porque había gente que se metía en la carretera a hacer, y llegaba el aeronazo y le cerraba y ahí quedaban prensados. Sí. Sí, me tocó ver de esos cofres de fibra de vidrio que estaban pesadísimos, que eran muy gruesos anteriormente. Pero no estaban balanceados y con un aeronazo se cerraban. Exactamente. Y sí, o sea, es un elemento que, o sea, tienes que estar checando que esté bien cuadrado, tienes que estar checando de la parte donde pivotea, o sea, que esté bien agarrado en esa sección, y la parte donde son los soportes que siente bien. Entonces, también ver el desgaste de la parte de contacto, tanto interna del cofre como del asiento que está directamente puesto en la cabina. O sea, todo eso se tiene que checar en la parte del cofre. Y la más fácil. Y el amortiguador. ¿Y la más fácil cuál es? Se abre por la parte delantera al centro. Normalmente quitas un cincho, quitas el otro y de ahí lo tuerces. Y tú mismo haces que abra chueco tú lo estás descuadrando desde que lo aperturas. El cofre se abre del centro al frente. Cuando lo abres y hoy con las cabinas, cuando se desinflan, si pierden el aire, lo que hace es que se tensa mucho el amarre. Y entonces hay mucha rotura en estas partes. ¿Por qué? Un camión no debería de perder aire cuando lo frenas. Y sin embargo siempre está esa pérdida. Y cuando la cabina hace esto, lo que recibe la atención son los hinchos. Entonces hay que cuidar esa parte mucho para darle. ¿Qué otro tema? Nos vamos. Porque ahora sí te he traído del tingo al tango. Te traigo muy, muy movido. Pues el que tú quieras, Sergio. Alineaciones. Alineaciones. ¿Qué tanto debes de alinear un camión? Lo ideal, o lo que hacen las empresas bien, es que lo alinean en cada servicio. Ajá. Como tal. Tiene un efecto directamente relacionado con dos gastos muy fuertes del vehículo. Uno, el tema del rendimiento de la unidad. Ajá. Si las llantas están perfectamente bien alineadas, cuando el tren motriz empuja el vehículo hacia adelante, no tiene tanta resistencia al rodamiento. ¿Por qué? Porque todo va hacia la misma dirección. Ajá. En cambio, si hay desalineaciones, parte del esfuerzo que genera el tren motriz, pues se desperdicia en que las llantas se vayan arrastrando. O sea, quiere tantito, decir, si tú quieres, pero arrastrando a fin de cuentas. Básicamente veníamos del motor ISX PAS 04 cada 30,000, 25-30,000 kilómetros. Hoy, cada 50,000, 70,000, dependiendo. Los motores más nuevos ahorita están entre 50 y 60. Y con las tecnologías que hay ahorita de aceites, o sea, sobradamente se van hasta esa parte. Entonces, cada 70,000. Entonces tienes que estar haciendo esas alineaciones. ¿Cómo alineas un camión? Yo tuve, no sé si a ti te tocó, con Alonso Grajeda, que me traía loco, porque mandaba el camión a Mazatlán, ya se desalineó, lo mandé y está desalineado. Y luego salí de Mazatlán para acá y lo mandábamos a Hermosillo, ya se desalineó. Aprendí yo que cuando entregamos los camiones, cada camión tiene su padrón de alineación, es único y propio, no son iguales los camiones, aunque sean hermanos por serie y mandados a hacer, cada uno tiene una pequeña diferencia. Y a la hora de que entregan un camión, siempre va a haber el parámetro de alineación. Si tú lo mandas a una láser, tendrías que poner los parámetros. Si no, te va a suceder lo que me sucedía a mí. Porque quien compra una alineadora láser tendría que comprar a todas las plantas el histórico por número de serie de cómo nació ese camión alineado. ¿Estás de acuerdo? Sí, incluso en el manual viene. O sea, lo que nosotros sugerimos es de que al momento que se te entrega todos los manuales, guardes ese padrón de alineación que viene ahí. Ahí viene una calcomanía con el padrón de alineación. Sí. Y entonces, la bronca es que cada vez que lo mandas es que trae la último modelo. Sí, pero no tiene cómo nació tu carro. Entonces yo todavía suelo aconsejar de que vayan a la antigüita, que saquen la escuadra al piso y con referencia, ¿no? Y otra de las cosas que a mí me sirvió con lo que te digo de centrar los rines delanteros,
la cantidad de plomo que tienes que poner adelante. Mucho menos. El balanceo de las llantas delanteras, ¿abajo o dinámico? ¿Qué recomiendas tú? El dinámico. Porque balanceas con tambor. Sí. Sí, o sea, el dinámico es mucho mejor en ese aspecto, porque pues recrea lo que va a estar viviendo la llanta. Ajá. Como tal. Entonces, ese te va a dar exactamente dónde y cuánto plomo le tienes que poner al rin. Ok. Ok. ¿Qué otra parte del camión nos falta? Pues ya nomás para cerrar la parte de la alineación, pues decíamos que te pegan 2 gastos principalmente. Sí. Una en el del combustible y otra pues en el de las llantas. De la llanta. Entonces, el hecho de que no vayas arrastrando las llantas va a generar que te duren más. Como tal. Ya para cerrar ese tema. El otro día estábamos platicando cuánto debe de durar una llanta. Pues es muy relativo porque depende de por dónde circulas. Pero lo que sí es cierto es que entre más cuides tus llantas, más rentabilidad vas a tener porque es un desgaste de diario. De hecho, tocaba yo un tema que si no mides la cama de tu rin, la diferencia de la cama hace que la altura por consecuencia sea diferente. Y bueno, ahí hubo varios comentarios, pero sí las llantas hay que cuidarlas mucho porque es como correr un maratón con tacos o irte a un senderismo con zapatillas de ballet, ¿no? Cada uno tiene su que ver. Sí, o sea, mucho del desempeño del vehículo se puede aprovechar o desperdiciar en la llanta, como tal. Si no tienes las llantas en la presión adecuada, esa llanta en vez de propulsarte, te va a ir frenando. Se va a desgastar más rápido, se va a calentar. Al momento de que la tengas que renovar, ya no te va a servir para el renovado. Entonces, es bien importante tener un especial cuidado con las llantas, como tal. Ahora sí que toda la fuerza del tren motriz se va a ir a la llanta. Es el elemento del tren motriz que más funciones tiene también. Transmite la carga. Transmite la carga, soporta el peso, es el que le da la dirección al vehículo, es el que frena, es el primer elemento de la suspensión, es también un elemento de seguridad. Entonces, es el elemento que tiene más responsabilidad en todo el camión, la llanta. Y por eso se tiene que tener un especial cuidado con ella, como tal. ¿El sonido es bueno para saber cómo están? ¿O tú también difieres? Porque yo he tenido gente que dice, no, con el sonido es suficiente, sonar las llantas, que es golpearlas, ¿no? Sí. Y hay gente que dice, ¿cómo las golpeas y te cubren tu vida? O sea, te cuidan tu vida y las golpeas, che, no la hagas. Sí, no, esto es autoengañarse, ¿eh? O sea, Ajá. el hecho de checar las llantas con golpes, o sea... Es como probar una sandía, ¿no? Que ves a los de, esta está buena. Nosotros lo hemos hecho, o sea, muchas veces, y más cuando vamos a hacer las pruebas de campo, que decimos, a ver, tenemos que checar las llantas, es un paso indispensable. El operador checa las llantas con golpes, le decimos, a ver, ¿qué tal están las llantas? Vamos a poner aquí en el checklist. Ajá. No, pues qué bien. A ver, ahora vamos a checarlas con un gauge. Y muchas veces, la mayoría de las veces, el 80% de las veces, resulta que las unidades están disparejas. Así suenen bien con el martillito. Ajá. La variación en la presión Sí, pues, puede ser bastante. Y 10 libras de presión en una época como ahorita que amanecemos a 10, 15 grados y luego andamos a 40 en la carretera, tienes una pérdida por semana de 3 libras. Entonces, si tú arrancas con una llanta en un viaje de 15 días o en un mes no las vas a revisar y arrancas en 90 libras, pues vas a acabar en 80. Uh-huh. Entonces, y ya traes un diferencial muy, muy fuerte. Y con el martillito va a sonar igual. Ajá. Así tengas 90, 80, va a sonar igual. O sea, es hacerse como el tío Lolo, tarugo uno solo. Sí. Ahí sí como... O sea, lo ideal es checarlas con un medidor, con un gauge. Si no la quieres checar con un gauge, pues ideal es de que tengas un sistema de autoinflado. Si te quieres quitar de eso, si te está quitando mucho tiempo, si te está quitando mucho... ¿Un full cuánto te llevaría por medir una hora? Medirlo no. Ajá. O sea, medirlo... Calibrarlo sí. Ajá, calibrarlo sí.
O sea, un full, medirlo, te puede llevar más o menos unos 10 minutos con un gauge. Ajá. Pero dependiendo de la fuerza que tenga tu compresor, la capacidad de tu compresor, te puede durar 1 hora o más ponerlo a 100 libras. A 100 110. libras, 105, 100 libras, si es que está muy, muy bajo de presión. Entonces, ahí es a donde muchas veces le sacan. Hay veces que me ha tocado con operadores que me dicen, no, es que no me gusta hacer esto porque el compresor de aquí no levanta. Entonces, eso también es como un foco de atención. Por eso hacemos, o sea, recalcamos esa parte. O sea, si no quieren meterse en ese tema de estarlo checando, métanle un Ponle un sistema calibrador. de calibrador automático. Oye, pues ya hablamos mucho de mantenimiento del carro, de lo que hay que hacer, no hay que hacer. ¿Qué tocaríamos como final? ¿Aceites o lo dejamos para otra ocasión? Puede ser en aceites. Aceites. Sintético, mineral, semisintético, ¿qué es lo que aconsejas? Lo que yo aconsejo, sí o sí, para elementos del tren motriz, llámese transmisión o ejes, hay que utilizar aceite sintético. El aceite sintético tiene muchísimas ventajas versus el aceite mineral. Entre ellas es que el aceite sintético te va a permitir que tus elementos del tren motriz trabajen 20 grados más abajo. Van a trabajar más frescos. Otra, tiene menor resistencia mecánica o menor resistencia al rodamiento. Le es más difícil al motor mover un tren motriz con aceite mineral que moverlo con un aceite sintético. El aceite sintético fluye de mejor manera. Ajá. Otra de las ventajas es que los aceites sintéticos tienen una gran carga de aditivos. Entonces, eso hace también que dure bastante. Un aceite mineral en un tren motriz, transmisión y ejes, te dura más o menos 80,000 kilómetros. Por eso te decía yo del reapriete de los Ajá. camiones cada 80,000, porque era lo que tenías que cambiar, el aceite del diferencial o de la transmisión. Y en el caso del aceite sintético, dependiendo de tu aplicación, puede durar entre 400 y 600,000 kilómetros. Entonces ahí es donde dices, a ver, una vez hice un ejercicio y hace algún tiempo de que, a ver, vamos a suponer que 1 litro de aceite te vale $1 Ajá. en el mineral. En el caso del sintético, más o menos va a valer $3.50 Ajá. ese mismo litro. Pero el sintético te dura de mínimo 5 veces más. Entonces, ¿cuál es el caro? El mineral. El mineral. Pero como lo gastas de a poquito, pero Exactamente. seguido, es como se llama, te compensa. Ahora, en el caso del motor, si tú eres muy fresa y quieres cuidar mucho tu motor, le puedes poner sintético. Ajá. Pero ¿qué pasa? Las marcas de motor se protegen mucho en ese aspecto. Ajá. Y te dicen, a mí me pongas sintético o me pongas mineral, tu periodo de mantenimiento va a ser el mismo para yo autoprotegerme en temas de garantía y todo el asunto. Entonces ahí ya no conviene tanto. ¿Por qué? Porque en el motor, a diferencia de los elementos del tren motriz, el motor autocontamina su aceite. Ajá. Cuando En el está tren frío, motriz, transmisión y diferencial, van el sellados. aceite está en un medio que está hermético, que está Controlado. sellado. Entonces ahí ya nomás se afecta por el calor y la oxidación del mismo calor. Pero en el caso del motor no. En el caso del motor, parte de los elementos de la combustión bajan a la zona del cárter que te arrastran lo que viene siendo vapor de agua, te arrastran carbón en forma de hollín, lacas, barnices, ácidos. Breas. Ajá, todo eso está cayendo dentro. Entonces está contaminando el aceite. Por esa razón es que los fabricantes de motor te dicen, a mí sea sintético o sea mineral, Lo cambias así. lo o cambias así. igual, exactamente. Que ahorita ya los periodos ya son más extendidos por las nuevas tecnologías de motor y por las nuevas tecnologías Y de el aceite. diésel, Sí. que es más. Y el diésel. Oye, ¿te acuerdas de Carlos Gordoa? Sí. Yo con él medimos con un cliente allá en una de sus zonas el aceite sintético. Y el cliente, el único dato que dio
no, no lo tengo por escrito, pero me acuerdo que fue con él, comentaba que el ahorro no es en expandir el periodo, sino que al oponer menos resistencia al rendimiento, el ahorro era el diésel. Sí. Porque el motor trabaja más libre y para él era significativo en su flota, que eran unos 25 camiones, ponerles el sintético porque sí tenía el ahorro arriba de un 10 por el consumo de combustible. Tanto que en ese tiempo yo tenía una camioneta 8 cilindros y sí hacía diferencia si le ponía el aceite sintético, así le ponía un aceite semisintético normal. Entonces en el ahorro de combustible es donde tenías el ahorro de gastar en el sintético. Sí, yo lo que te comento, o sea, sí puede ser el caso, pero tendríamos que medirlo. Exactamente. Si no lo mides es a estar hablando de que, chin, sí fue, no fue. Si fue o no fue. Como dicen, ponle más agua a los frijoles porque ya llegó el compadre, ¿no? Exactamente. Entonces, pues mira, fue un programa muy accidentado, fue un programa muy... Se tocaron muchos temas. Se tocan muchos temas, de hecho, vamos a revisar muy bien y pues te agradezco mucho. No, pues, ahora sí, una disculpa de haberte traído brincando de tema a tema, pero hay veces que luego llevar un orden es bueno, pero también van saliendo muchos temas que se van platicando y que se van teniendo con las gentes. Hoy en día yo me baso más en el mercado secundario que en el mercado de nuevo, ¿no? Pero sí sería bueno contar con una plataforma donde cualquier operador pueda suscribirse y ir sabiendo sobre los temas que le van interesando, ¿no? Por ejemplo, la automatización. Yo entiendo lo que dices. Yo he tenido clientes que me siguen pidiendo EPAS 98, pero cada vez hay menos y menos partes y menos piezas. Entonces, y si te das cuenta de los últimos, o sea, del 2010 a la fecha, los últimos 25 años, no, son 15 años, cambiamos del 98 a la EPA 04, al X15 Euro 4, Euro 5, Euro 6, el usar urea, la automatización de la AutoChief a la UltraChief y ahora la Endurant o la transmisión de propias. Entonces hay muchos cambios que lo que van haciendo es no que haya una resistencia, simplemente el no conocer hace que sea muy difícil el poder tomar una decisión. Y si lo que vemos en información es lo que dijo mi compadre, que le platicó su sobrino, que estuvo con su tío, que le dijo aquel Mausant, entonces traemos todo complicado. Sí, o sea, es algo que se viene y entre más rápido lo adoptemos, entre más rápido lo conozcamos, va a ser mejor. A que ya no nos quede de otra y subirnos a ese barco y ya nos quedó de otra. ¿no? Exactamente. Muy retrasados. Entonces, el chiste es irlo conociendo desde hoy. O sea, saber manejar el tema desde hoy. Los técnicos aprendiendo mucho, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le haces con un técnico que empezó sin computadora o usar el check, unos checks que teníamos, unos cartuchos, a llevarlo al día de ahora con la capacitación? No porque no la dé, sino por la resistencia de él. ¿Se van quedando muchos atrás o todos tienen la peculiaridad de el oficio de ir aprendiendo? No, fíjate que en la parte de los técnicos, al menos de los que van hacia las agencias, mucho de lo que les interesa de trabajar en la agencia es precisamente adquirir esos conocimientos. Entonces, incluso dicho de algunos técnicos, o sea, que me han dicho directamente, o sea, casi te dicen, yo aquí vengo a aprender. O sea, mi objetivo es aprender lo más que se pueda aquí y ya después salgo y... Me independizo, pero a la hora de independizarse se quedan en una fotografía porque te quedas en donde te dejaste de preparar. Exactamente. Pero el chiste es seguirse preparando. Entonces, no hay tanta resistencia en los técnicos como tal. Me ha tocado ver ciertos técnicos, principalmente más antiguos, que a veces hasta recomiendan el tema de lo automatizado. Ajá. Pero es por lo mismo. O sea, por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento del tema.
Pues hay que ir viendo cómo se puede ir haciendo esto más empático con los operadores hoy en día. Yo sigo diciendo que es muy complicado porque antes el operador lidiaba con un pirómetro, lidiabas con los tanques de aire y con un voltímetro. Hoy lidias con 1000 elementos más, con carreteras, con muchos datos. Y fíjate, en el tema de automatizado, con lo que lidiamos mucho, es de que ahorita tú le dices a un operador, le dices, oiga, fíjate que aquí está su vehículo que es automatizado. Chin, y la palanca y el pedal del embrague, pues ya no están de cajón. Ajá. Y fíjese que lo tiene que manejar en control crucero. Ay, el pedal del acelerador tampoco. Y fíjese que el carro mete el freno de motor solo en las bajadas. Tampoco el freno de motor. O sea, casi le has estado quitando mucha decisión al operador. No decisión, porque a fin de cuentas el camión está hecho para hacer lo que el operador le comande. Ajá. Exactamente. Pero le tienes que ir llevando a una parte donde ya los controles del vehículo van a ser diferentes. Ya no van a ser que con la mano, que con el pie. Yo me subí hace poquito a un camión de estos futuristas. Y haz de cuenta que me subí a un Caribe o sea, una pantallota, ningún, ¿cómo se llama? Físico, ningún lector físico. Y dices, ay, caray, pues. Sí. Y luego el problema es de que también con lo que nos hemos topado, que a veces los operadores dicen, no, es que yo no le quiero mover porque se va a desprogramar, se va a dañar. Señor, usted muévale a todo. O sea, créeme que el carro no le va a pasar nada. Al contrario, o sea, si no le mueve, no lo va a conocer. Es como un celular. O sea, hasta que no le vas explicando las aplicaciones, aquí qué hay, aquí esto y todo, hasta ese momento lo conoces. Entonces, estos camiones son así. Le tienes que mover a todo, para que tú te vayas, ahora sí que adecuando a lo que va haciendo el camión y el camión se vaya adecuando a lo que tú le quieres comandar. Entonces, esa es la clave del automatizado. Es un camión más fácil de manejar, pero no por eso no se requiere capacitación. Se requiere capacitación para que le sepas sacar todo el jugo a ese camión automatizado. Y antes, ya es como cuando comprabas tu bochito que te daban una llave de tuercas para la bujía, unas pinzas y un desarmador y la 25. Y con eso armabas y desarmabas todo el camión. Ahora te dan un tutorial y un rosario. Sí. Nada más. Pues, 1000 gracias. Creo que tenemos muchos temas que seguir platicando. Nos quedaron en el tintero varios, pero sí fue un programa muy nuevo, ¿no? Sí. Creo que hay que revisar. Muchas gracias, Sergio, por haberme invitado y pues aquí estamos a la orden. No, 1000 y gracias. Pues, cualquier duda que tengan, aquí está la caja de comentarios, ahí vamos a ir respondiendo las dudas que tengan y los temas de los que quieren que hablemos. Nos quedan en el tintero de las dudas que quedó, la altura de las bolsas de aire y las llantas, pues ir viendo las aplicaciones. Hay llantas muy específicas para tipos de pavimentos más abrasivos, como es lo que hay en la zona de la Baja California Sur. Hay muchos temas que vamos a seguir trabajando. Hay unas llantas de un lomo muy especial que se ponen en la posición, en la sexta, para cuando traemos Dolly H. Hay muchos temas que vamos a seguir tocando. ¿Qué es mejor, un Dolly H o un Dolly A? ¿Qué niveles de seguridad te da uno? ¿Qué nivel te da el otro? Entonces vamos a seguir tocando los temas. Muchas gracias por acompañarnos. De favor, vean el programa completo en YouTube, en B2Truck. Ahí déjenos sus comentarios y esperamos vernos para la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.